Hola, buenas tardes. Vale, no os preocupéis a los que no os habéis podido conectar. Yo voy a grabar esta videotutoría y para que luego la podáis visualizar cuando queráis. Vamos a empezar tema nuevo y muy importante. Os voy a explicar lo que es el protocolo de actuación de lo que es una toma de impresión. Fundamental a la hora de adaptar cualquier tipo de audífonos. Así que cuando yo voy a muchos centros veo a mucha gente que cuelga, entre comillas, audífonos y que no utiliza adaptadores anatómicos con el fin de acelerar lo que es el proceso de la venta en los audífonos. Vale, es algo triste, pero realmente utilizar este sistema es como utilizar un Mercedes con ruedas de bicicleta. La toma de impresión nos permite plasmar lo que es la huella del oído para poder trabajar, y a partir de esa toma de impresión elaboraremos el molde que vayamos a hacer a continuación. En los próximos temas haremos una clasificación de los diferentes tipos de moldes en función del tipo de pérdida y del tipo de aparato. Vamos a explicar el protocolo y esto va a ser materia de examen. Espero también que podamos, de alguna manera, pueda realizar o articular algún tipo de tutoría presencial o algún tipo de seminario donde podamos hacer la práctica de este tema. Muy importante y primer paso en este protocolo es hacer una otoscopia. Es el primer paso fundamental. La semana pasada estuvimos explicando las diferentes patologías que nos podíamos encontrar en el CAE, tanto en el CAE como en la membrana timpánica, y bueno, pues una vez hemos visualizado lo que es el conducto auditivo externo y sabiendo que lo tenemos completamente libre de cualquier tipo de patología, pues entonces procederemos al siguiente paso. Muy importante el hacer una otoscopia. Tenéis dos medios para hacer esta otoscopia, o bien un otoscopio manual o un videotoscopio. El otoscopio manual permite angular mucho más y permite verlo con mucha más nitidez, sobre todo en los conductos mucho más curvos o más complicados. El videotoscopio es muy útil, sobre todo para cuando, si queréis de alguna manera mostrarlo al acompañante o al mismo paciente para poder hacer una explicación en pantalla. En cuanto al otoscopio, tanto uno como otro, pues hay diferentes cánulas en función del diámetro del CAE. Yo normalmente utilizo las intermedias porque tengo mucho más ángulo de visión, ¿vale? Y exceptuando a los pediátricos, pues entonces sí que ya utilizo lo que es del diámetro más pequeño, que es de 2,5. Normalmente de 2,5, de 4 milímetros de diámetro son las más corrientes. Una vez hemos hecho la otoscopia, hemos proyectado luz y hemos visualizado a través de la lente del otoscopio lo que es el CAE, pues a continuación lo que vamos a disponer es de, bueno, pues colocar el otoblock. ¿Qué es el otoblock? El otoblock es un protector que evita que de alguna manera podamos dañar el tímpano o podamos traspasar con la pasta de relleno y podamos lesionar, ¿vale? Hay diferentes tipos de otoblocks y, bueno, pues los más normales son los de espuma, y luego también están los de algodón. Los que más recomiendo son los de espuma porque, bueno, pues son los más limpios a la hora de extraerlos, aunque son menos suaves que los de algodón, pero el riesgo que corremos con el otoblock de algodón es que si ese paciente tiene algo de cera adhesiva, pueda adherirse el parte de algodón se puede quedar adherido en las paredes del CAE. ¿Vale? El tamaño, hay diferentes tipos de tamaño de otoblocks. Están
los pequeños, medianos y grandes, ¿vale? Yo normalmente suelo utilizar el intermedio, el mediano, ¿vale? Entonces, si utilizo para un pediátrico, recorto lo que es el otoblock, o si tengo un conducto con mucho diámetro o que me puedo encontrar una cavidad radical, pues entonces ya trenzo varios otoblocks con el fin de sellar todo lo que es el diámetro del CAE. ¿Vale? Es muy importante el que tengáis en cuenta esto, y en la anamnesis también es importante el que preguntarle al paciente si ha tenido algún tipo de intervención en el CAE. Muy peligroso, sobre todo a la hora de realizar una, una toma de impresión para esas personas que les hayan de alguna manera extraído lo que es la membrana timpánica. Entonces, dentro del conducto se queda como en forma de botella, y a la hora de, si no hemos tomado las precauciones pertinentes, puede hacer de anclaje. Una vez endurece lo que es la pasta, y luego ya pues tendríamos que enviar al paciente al hospital para que pudieran extraerlo. Entonces, si vosotros hacéis el protocolo, lo hacéis como os lo indico, no vais a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, y también mucho cuidado el que de alguna manera coloquéis un otoblock para una persona que tiene un tapón de cerumen. Es muy peligroso, porque con ello lo que podemos hacer es empujar mucho más lo que es el tapón de cerumen, y podemos incluso tocar lo que es el tímpano y dañarlo, perforarlo. O incluso si tiene una perforación timpánica, no me quiero ni imaginar lo que puede ocurrir ahí. Pero hay que tenerlo muy en cuenta, y no queráis correr cuando realmente las cosas se pueden hacer bien. Se considera negligencia el hacer una toma de impresión cuando hay una patología y cuando hay un tapón de cerumen. Es una negligencia, incluso pueden pedir responsabilidades, y nuestro seguro de responsabilidad civil no lo contempla, con lo cual nos puede caer una buena. Entonces, tener siempre la precaución de que el CAE tiene que estar completamente limpio. Una vez introducimos el otoblock, bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado, el saber de alguna manera colocar y empujar bien el otoblock, y también de alguna manera ir inclinando lo que es la punta del lápiz luminoso, porque esto lo vamos a hacer a través del lápiz luminoso, que nos va a ayudar a empujar el otoblock hasta dentro del CAE, ¿vale? También es importante bueno, pues el que dispongáis a la hora, bueno, la poca literatura que hay, que podéis encontrar, es que, bueno, pues que para colocar un otoblock dentro del principio del CAE, pues hay que utilizar unas pinzas con punta redonda, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Lo más cómodo es, bueno, pues uno se lava las manos y coloca con las manos pues lo que es el otoblock, en fin, y a partir de ahí colocamos. Ahí es donde realmente viene lo difícil de este proceso, lo que es la colocación y la inserción del otoblock dentro del CAE. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hay que colocarlo? Lo normal es colocarlo hasta justo después de la segunda curva. ¿Qué distancia puede ser? Estamos hablando entre 2,5 centímetros y 2,8. Hay diferentes trucos para hacerlo, y aquí es donde la gente tiene mucho miedo, porque nos podemos encontrar cavidades muy curvas, conductos muy estrechos, o incluso algo de estenosis de conducto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Empujar el otoblock, uno de los trucos es que yo introduzco el otoblock hasta detrás de la segunda curva, y si yo me pongo de frente del paciente, llegará un momento en que no vea ese otoblock. El otoblock ya estaría colocado en su sitio, ¿vale? Otro de los trucos, bueno, pues es marcarse con un permanente, pues una distancia de 2,5 o 2,8, te marcas 2,5 y 2,8, depende de si estás haciendo un pediátrico, una toma de impresión para un nene o bien para un adulto, y a partir de ahí, pues ya hasta que la marca nos llega introducimos hasta que la marca nos llegue hasta el final del trago. Entonces, esa sería otra de las técnicas a utilizar. Luego os daréis cuenta de que con la experiencia es mucho más sencillo, pero al principio siempre da un poquito de miedo. Luego también, indicadores que nos podemos encontrar es que, bien, vamos introduciendo lo que es el otoblock dentro del conducto,
Y hay pacientes que pueden tener el conducto muy sensible. Por ahí hay que tener en cuenta en que lo máximo que nosotros podemos, o un conducto lo máximo que nos podemos encontrar es unos 3,2, 3,5, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El conducto está compuesto de una parte de piel, ¿vale? Cartilaginosa y otra parte de una parte ósea. Justo antes de la parte ósea, que es la parte dolorosa a la hora de hacer una toma de impresión, cerca de esa parte pasa un nervio que es el trigémino. Entonces, si nosotros con el otoblock enervamos esta zona, entonces al paciente le provocaremos un acto reflejo y se manifestará en forma de tos o picor en la garganta. Ese, digamos, es el máximo o la máxima distancia o profundidad en la cual hay que introducir un otoblock. Introducirlo un poco más, pues ya significaría bueno, pues que es peligroso y puede ser incluso doloroso para el paciente, ¿vale? De todas formas, también hay pacientes y pacientes donde pues, tienen muchísima sensibilidad. Una vez hemos colocado lo que es el otoscopio, el otoblock, una vez en su sitio. Paso siguiente muy importante, una nueva otoscopia. Es importante que con la otoscopia visualicemos que el otoblock está bien posicionado, que no está ladeado y que cubre todo lo que es el diámetro del CAE. Una vez hemos visualizado, lo que haremos será, bueno, pues seleccionar lo que es la pasta. Hay dos tipos de pasta, o hay varios tipos de pasta en función del tipo de toma de impresión que queramos utilizar. Normalmente, de todas formas, en los apuntes que os he colgado o que voy a colgar, pues hay alguna descripción de los diferentes tipos de pasta. Para nosotros vamos a utilizar la de dos componentes. Es la más sencilla y la que es mucho más fácil de manejar a la hora de hacer una toma de impresión, porque al 50% es la medida exacta para que, bueno, pues tengamos el tiempo suficiente para que la pasta no se endurezca. De todas formas, si se endurece, no pasa nada. Simplemente lo que tenéis que hacer es desecharla y volver a hacer una nueva mezcla. Hay mucha gente que por miedo a perder esta mezcla, porque se supone que es un gasto tremendo, que no lo es, entonces hacen la toma de impresión y luego la envían al laboratorio con ese tipo de acabado. Y lo que no se dan cuenta es de que, bueno, pues eso retrasa mucho lo que es la toma de impresión, retrasa lo que es la fabricación e incluso el laboratorio nos puede hacer repetir lo que es la toma de impresión. Con lo cual, al final, pues lo que es el dinero en portes y demás, pues al final lo que nos queremos ahorrar es lo que estamos perdiendo. Entonces es muy importante, bueno, pues tomarse el tiempo que sea necesario para, sobre todo a la hora de mezclar lo que son los dos componentes. Ahí es donde hay que ser rápidos, utilizar las dos manos y normalmente el tiempo de duración estamos hablando de unos 3 minutos. Si nosotros aceleramos lo que es el mezclado, pues luego tendremos mucho más tiempo para introducir lo que es la pasta dentro del CAE sin riesgo a que se nos endurezca y nos pueda la toma de impresión no pueda ser efectiva y definida. Entonces, bueno, mezclamos los dos componentes y hacemos una especie de bola, con lo cual la introduciremos en la jeringa. Es importante empujar con el émbolo hasta el final, una vez hemos rellenado lo que es el compartimento de carga, y a partir de ahí introduciremos lo que es la pasta dentro del oído. La técnica es primero colocar lo que es la jeringa bien pegada cerca del otoblock y la primera presión que nosotros hagamos será una presión floja, porque si ejercemos mucha presión, lo que vamos a hacer es traspasar, ladear lo que es el otoblock y podemos traspasar e incluso podemos llegar a tocar lo que es la membrana timpánica. Si esa primera presión la hacéis de forma suave, probablemente no tengáis ningún problema. Lo difícil viene después, o digamos el kit de la cuestión, el que, bueno, pues no tenéis que sacar la jeringa y mientras tenéis que ir presionando, que lo que es la pasta rebose. Tenéis que ir rebose y al mismo tiempo tenéis que ir dibujando lo que es el oído, pero en ningún momento sacar la pasta porque entonces se os quedarán huecos y bolsas de aire. Tenéis que ir salir por el trago y una vez por el trago acabar en el hélix, pero siempre sin sacar lo que es la pasta. También es muy importante el que, bueno, una vez hayáis salido o rebose lo que es la pasta dentro del CAE, ya podéis ejercer mucha más presión sin riesgo alguno. Normalmente, bueno, pues hay
otros tipos de técnica a la hora de introducir lo que es la pasta del conducto. No he hablado de lo que es la pistola a través de cartuchos y cánulas mezcladoras o incluso las pistolas eléctricas. A mí me gusta mucho más la manual porque me permite de alguna manera controlar en todo momento lo que es la presión. Las otras se suponen que son mucho más higiénicas, pero no te permiten controlar la presión. Podéis hacer una prueba, hacer una toma de impresión con una manual y con una de pistola o eléctrica y vosotros mismos os daréis cuenta de la definición que os puede aportar tanto una como otra. Normalmente, una vez han transcurrido los 3 minutos, veréis que la pasta se endurece. La forma de averiguar que esta pasta se endurece dentro del CAE, pues entonces es pasar la uña y veréis que no se marca. Pues en ese caso, lo que haremos será el que, bueno, a la hora de extraer la pasta dentro del conducto, primero desencajaremos de la parte de lo que es el hélix para descomprimir, para hacer descompresión, y una vez lo hemos sacado del sitio, lo que haremos será, bueno, pues girar en el lado, si estamos hablando del perfil derecho de la cara, en sentido a las agujas del reloj y al mismo tiempo extraer hacia afuera, y si es el perfil izquierdo de la cara o o el oído izquierdo al sentido contrario de las agujas del reloj. Una vez hemos extraído lo que es la toma de impresión del conducto, es importantísimo también volver a realizar una toma de impresión para comprobar que el CAE no ha sufrido ningún problema. Así que os vais a encontrar bueno, que esté un poquito enrojecido o irritado, pero transcurridos unos minutos todo vuelve a la normalidad. ¿Vale? Este tipo de maniobra lo tenéis que hacer con mucha suavidad. Hay gente que lo ha hecho de forma muy brusca y lo que ha hecho ha sido una presión negativa hacia el tímpano y el paciente ha podido marearse. Pero si lo hacéis de forma suave no vais a tener ningún problema. Este es el protocolo y luego ya, una vez tenéis la toma de impresión, pues el siguiente paso será realizar lo que es el corte. Yo lo que voy a hacer a continuación, bueno, os voy a colgar un archivo con todo lo que os he explicado y he añadido varias cosas interesantes. Y en la próxima clase o en la otra lo que voy a hacer es también de alguna manera colgar un vídeo de cómo lo hago para que vosotros también colgáis, para que vosotros toméis como punto de referencia. Y la tarea os voy a encomendar, la próxima tarea, pues es que vosotros mismos pues hagáis un PowerPoint e incluso si os podéis grabar sería perfecto el hacer una toma de impresión. ¿Vale? Yo creo que con esto que os he explicado son los pasos que debéis de tener y lo dicho, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Con esto pongo fin a la clase de hoy.
Sí. Sí. Sí.
Bueno, pues ya creo que está todo. Vale, perfecto. Bueno, bueno, Pedro, no voy para allá. Has dicho que anda Navarro y después vamos a Madrid. Vale, va a tarde un poquito larga. No te gracias. Hasta luego.
Sí. Ahí te dejé el molde ahí. Que te dejé el molde ahí. ¿Cómo que traje yo? No tengo más, ¿eh? Pero ya se entregó, yo no me llevé nada más, solamente había uno. No, no, el del otro que ya se lo entregué. Claro. Se quedó allí la toma de impresión, yo no tengo orden de nada más. ¿Eh? No. ¿Qué audífono? Pero ya se entregó. Claro, allí. El receptor del R12 ya lo tenemos. Vale.
Carmona con una inducida. Sí, muy bien. Que con el tema de con los dientes. Sí. Hostia. Porque también los dientes, no así. Hostia. Siempre está. Joder. Y contenido, no sé.
le proyecta al cerebro una historia a ver cómo dice.